Les invito a buscar ahí en Lucas, en el capítulo 1, versículo 37, un solo versículo, ¿cierto? Y como lo decía bien mi hermano que preside, mi hermano Omar, estamos estudiando esta serie de mensajes titulada Conociendo al Dios que adoramos. Porque ¿cómo podemos adorar a un Dios que no conocemos, que no le entendemos, que no conocemos sus propósitos? Creo que cuando vamos conociendo a Dios, y ya hemos visto, ¿verdad?, varias de sus perfecciones, lo cual nos va dando un mayor entendimiento de que cada vez que venimos al templo a adorar al Señor, es saber con quién nos encontramos, porque antes que lleguemos aquí, Él ya está aquí, Él nos invita a su casa para que le adoremos. Y no solo cuando venimos al templo, sino en cada momento, porque nuestra vida, ¿verdad?, debe ser para la honra y la gloria de Dios, para que le adoremos. Por lo tanto, cada cosa que hacemos, tener conciencia de quién es el Dios al que estamos adorando. Y eso creo que es importante. Pónganse en pie, por favor, y leemos allí, voy a dar lectura al versículo 37 del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, y dice como sigue: porque ninguna cosa es imposible para Dios. Amén. Oramos. Buen Dios y buen Padre Celestial, oramos a ti en estos momentos, específicamente, Señor, para poder pedir tu dirección en la predicación, exhortación de tu palabra. Permite que ella, Señor, sea de mucha bendición para nuestra vida. Úsame para que mis palabras sean sencillas, Señor, y que al volver a nuestros hogares volvamos gozosos, felices de saber, Señor, a quién estamos adorando, a ese Dios que es un Dios omnipotente. Padre, dirígenos y que tu Santo Espíritu ilumine nuestros entendimientos para que podamos entender, comprender, asimilar y por supuesto también internalizar en nuestra vida la enseñanza que tú has preparado para cada uno de los presentes. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, por favor. El primer capítulo de Lucas, yo diría que es un capítulo bastante hermoso y también profundo. Porque si ustedes se dan cuenta, el capítulo 1 de Lucas nos habla de dos milagros que no son fáciles de asimilar, de entender, y que no son fáciles de aceptar por el común de las personas. Estoy hablando del primer milagro, que es el nacimiento de Juan el Bautista, ¿ya? Porque aquí en este capítulo se nos habla del nacimiento de Juan el Bautista, de una madre que ya era anciana y además era estéril. Y el segundo nacimiento es la anunciación, ¿verdad?, y el nacimiento de el Señor Jesús, de una mujer virgen, de María, siendo virgen. Cuando dice, ¿cierto?, que no había conocido varón, se refiere a una mujer virgen que no ha tenido relaciones sexuales. Entonces, es interesante este capítulo 1 de Lucas y cómo Lucas trata y las palabras que Lucas usa para referirse a estos dos milagros que no son cualquier cosa y que son muy difíciles hoy día de aceptar por el común de las personas. Esto nos habla sin duda de un poder, ¿cierto?, que sobrepasa toda capacidad humana. ¿Ah? Bueno, ese es el Dios al que ustedes y yo adoramos, a un Dios omnipotente. Y omnipotente es una palabra que proviene de dos palabras, ¿cierto? Omni, que es todo, ¿cierto? Y potente, que es poder, es decir, un Dios que tiene todo poder. Eso es así sencillamente la definición de lo que significa omnipotente. Entendemos, por lo tanto, que si Dios es infinito, si Dios es soberano, como lo vamos a ver el próximo domingo, ¿cierto?, en el mensaje, por lo tanto, entonces también Dios debe ser omnipotente, ¿ya? Porque Él tiene poder sobre todas las cosas, sobre todos los tiempos, ¿cierto? Y sobre todas las formas. Sobre todas las cosas está el poder de Dios. Y eso es un poco lo que quiero que entendamos en esta mañana y logremos comprender por la palabra de Dios. Job, allí en el libro de Job, por supuesto, nos habla del poder de Dios. Job, allí en el capítulo 42, en el versículo 2 dice: yo conozco que todo lo puedes. Yo conozco, o yo sé, o yo he entendido, ¿cierto?, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Con estas palabras,
Job estaba reconociendo la omnipotencia de Dios en cuanto a llevar a cabo sus planes. Es decir, yo entiendo que tus planes simplemente se cumplen. Porque tú tienes poder para hacer que todo lo que tú dices se cumpla. Esto también se lo recordó a Moisés. Nuestro Dios se lo recordó, que él tenía poder para llevar a cabo todos sus propósitos, en este caso con respecto a los israelitas. Cuando el Señor allí en Números, en el capítulo 11, le dice a Moisés, ¿hase acortado la mano de Jehová? ¿O se ha acortado la mano de Jehová? Le dice, ahora verás si te sucede mi dicho o no. Es decir, en otras palabras, ahora verás si se cumple mi palabra o no. Ahora vas a ver si lo que yo estoy diciendo se hace o no. Eso solamente lo puede decir alguien que tenga la certeza, la seguridad de que lo que dice o lo que se va a hacer es lo que se tiene que hacer. Y eso solo está en poder de un Dios que es omnipotente. Nadie más, ni usted ni yo podemos decir, te doy, ¿verdad?, con certeza que esto va a ser así. No tenemos la certeza. Ni siquiera sabemos de lo que será de nuestra vida mañana y qué, en la tarde, en las próximas horas. Ni siquiera tenemos certeza de eso. Pero Dios, ¿con qué seguridad y con qué certeza le dice a Moisés, ¿verdad? Ahora verás si las cosas que yo digo se cumplen o no. Eso simplemente lo puede decir un Dios que es omnipotente. Pero en ninguna otra parte la omnipotencia de Dios se aprecia más que allí en Génesis, en el capítulo 1, ¿cierto? En la creación. Es interesante ver allí en el capítulo 1, en los versículos 3, en el versículo 6, en el versículo 9 y en otros versículos de este capítulo, dos palabras, sea y fue, sea con ese, ¿ah? De que se haga. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz y fue la luz. Es decir, tan solo con el poder de la palabra de Dios, las cosas fueron hechas. Nosotros los seres humanos, ¿qué necesitamos? Necesitamos herramientas, necesitamos materiales para poder hacer algo, para poder crear algo. Dios simplemente con el poder de su palabra dijo que las cosas fueran y fueron hechas. Y este universo en el cual estamos inmersos, esta tierra, este planeta Tierra en el cual vivimos, este entorno, ¿verdad?, este ecosistema en el cual estamos, fue producto simplemente del poder de la palabra de Dios. Dios dijo y se hizo. Y esto no es que lo diga solamente yo, lo avala la palabra de Dios. El Salmo 33 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Vaya que interesante esto. El Dios que tú, querido hermano, adoras, es un Dios que simplemente con el poder de su palabra hace las cosas. Y esto nadie más lo puede hacer. Ese es el Dios al cual adoramos. Y este poder no solamente se limita a las cosas creadas. Ahora uno dice, sí, maravilloso, pero ¿no les ha pasado que cuando de pronto visitamos un lugar de nuestro país, ya sea el norte o el sur, a mí siempre me sobrecoge mucho la cordillera, siempre me ha llamado mucho la atención las zonas cordilleranas, la imponencia de esas masas de roca, ¿verdad? Cuando uno pasa, y basta, no sé si quienes tienen la oportunidad de ir hacia el norte, cuando uno va hacia el norte y sale de Santiago, hay una zona de curva donde hay unas rocas que están, yo no sé cómo se están afirmando, yo digo, en qué momento viene otro temblor y se caen unas gigantescas rocas que están allí afirmadas, ¿verdad? Y uno ve estas cosas tan grandes, y esto no es producto ni del hombre ni de la inteligencia humana. O sea, Dios, un Dios tan grande, un Dios tan poderoso que ha hecho todo esto. Cuando, no sé, visita uno un lago o llega al mar y ve todo esto, uno no puede pensar que es producto de la casualidad. No puede pensar que fue producto de ciertos meteoritos o ciertos, ¿verdad?, objetos que se empezaron a enfriar, empezaron a circular entre ellos y de pronto del caos surgió el orden. Como se ha dicho por ahí, hemos escuchado en algunos temas, en realidad hay que tener mucha fe para ser ateo, ¿cierto? Hay que tener bastante fe para ser ateo, es decir, bastante fe para creer que del caos surgió el orden.
que de una célula, ¿verdad?, terminamos nosotros siendo seres pensantes, ¿cierto? Con sentimientos, con pensamiento, con voluntad, por un proceso evolutivo. Entonces, la verdad es que todo eso queda inmediatamente atrás cuando pensamos en lo que la palabra de Dios nos dice y nos muestra tan sencillamente en estos versículos acerca del Dios al cual nosotros adoramos. Un Dios que tan solo con el poder de su palabra ha creado todo esto. ¿Cómo? No lo sé. Pero tampoco los hombres son capaces de explicarlo. Y hoy día, ¿verdad?, está lo que se denomina un poco el diseño inteligente, es decir, la concepción de que obviamente nada de esto fue hecho por algo al azar. Tiene que haber habido una mente inteligente, ¿verdad? Alguien que diseñó, que pensó, que organizó. Y ese simplemente es Dios. No somos producto, ¿verdad? Y no dependemos, como dicen algunos, de la madre tierra. No existe esa tal madre tierra. No, Dios es el que ordena todas las cosas. ¿Por qué? Porque la omnipotencia de Dios es también vista justamente en la preservación de su creación. Toda la vida aquí en la tierra perecería si no fuera por la continua provisión de Dios. Dios es el que se encarga de preservar todo de tal manera que las cosas operen en la naturaleza, en nuestro entorno, en el ecosistema en el cual vivimos, opere de la manera en que opera. Los hombres van descubriendo cómo funciona todo. El ciclo del agua, por ejemplo, ¿cierto? La lluvia, la evaporación, cuando se convierte luego en sólido y así, y se transforma, y esto alimenta, ¿verdad? Y produce el agua necesaria para que la tierra produzca, ¿ah? Para que los mares no se sequen, los lagos tampoco, ¿verdad? Bajen su caudal, etcétera, para que las cordilleras tengan la nieve necesaria, que son lo que después nos da el agua básica, ¿verdad? Y suficiente para que nosotros podamos beber y satisfacer nuestra necesidad, que el agua es uno de los elementos vitales para nosotros. Nada de esto sería posible si no fuera por la providencia de Dios. No es que Dios construyó este mundo y luego se fue a crear otros mundos, como dicen algunos por ahí. No, Dios preserva su creación. Dios la preserva. Todo es sostenido por su poder. Dios es omnipotente porque justamente Él preserva todo con su poder. Tan solo un ejemplo, y la Biblia nos habla de esto, por ejemplo, los mares, ¿ah? El océano. ¿Ah? El océano nos arrollaría. ¿Usted ha pensado qué pasaría? Bueno, lo hemos visto. Nosotros, Chile, ya hemos experimentado lamentablemente más de un tsunami y sabemos lo que significa un tsunami, ¿cierto? Sabemos cuando las olas sobrepasan su límite. ¿Ah? Arrasan con todo, ¿se imaginan? Pero eso ocurre debido a movimientos telúricos. Pero en el día a día ustedes ven que las olas llegan al mar y luego se devuelven. Y bueno, tenemos explicaciones ahí de la cosa magnética de la luna y todo eso. La palabra de Dios nos habla justamente de eso. La palabra de Dios nos habla de ciencia, nos habla de geografía, nos habla de muchas cosas. Dice, ¿quién encerró con puertas la mar? ¿Quién encerró con puertas? ¿Quién le puso puertas a la mar cuando se derramaba por fuera como saliendo de madre, como desbordándose? ¿Ah? ¿Quién le puso límites en el fondo? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por faja oscuridad y establecí sobre ellas mi decreto y le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí vendrás y no pasarás adelante. Ahí parará la hinchazón de tus ondas. Esas son palabras de Dios cuando está hablando a Job. Y le está mostrando a Job su poder ahí en el capítulo 38. ¿Quién te has dado cuenta, Job? ¿Quién es el que le puso coto, verdad? Que le puso límites al mar para que no se salga. Porque el mar ustedes ven, y ahí está lo que nosotros conocemos las mareas, cuando baja la marea aquí en nuestras costas, ¿verdad? La marea sube allá en Japón, ¿cierto? Y cuando la marea baja en Japón, sube acá en nuestras costas. ¿Cómo el mar se mantiene en ese perfecto equilibrio, en ese funcionamiento? Es porque Dios puso los límites. No pasarás de aquí, tus ondas no seguirán más allá. Lo hace, obviamente, la expresión que hace Job es con las palabras, ¿verdad?, que se conocían en ese tiempo. Pero aquí estamos hablando de lo que los hombres y la ciencia hoy día ha llamado con otros términos, ¿cierto? ¿Ah? Pero, hermanos, esto nos habla de la omnipotencia de Dios. Dios solo no tiene el poder no solo para crear, sino también para preservar.
y es lo que hace. Además, la omnipotencia de Dios se extiende también sobre los gobiernos, sobre las autoridades. Daniel capítulo 2, versículo 21 nos dice, y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es decir, Dios es el que detiene o que les permite también seguir su camino de acuerdo a sus planes y propósitos. Y eso tenemos que entenderlo. Los que gobiernan hoy día son porque Dios lo ha permitido. Su poder, sin duda, el de ellos, está limitado. Y eso nosotros también tenemos que tenerlo claro. Tanto como el poder de Satanás. No solamente, ¿verdad? Y por eso hablo sobre los gobiernos, los líderes y todo, ¿verdad? Toda superioridad. Satanás también está limitado por el poder de Dios, porque Dios es por sobre todas las cosas. Si no fuera así, ¿verdad? Dios no tendría poder, Dios no sería omnipotente. Satanás, por lo tanto, el poder de Satanás es limitado. Y es de ahí que nosotros tenemos que entender y no como creyentes asustarnos, tampoco tomar para la chacota y no mirar, ¿verdad? Y no mirar en menos el poder de Satanás. Pero Satanás está limitado por el poder de Dios. Él no puede ir más allá. Ejemplo de ello tenemos también en el libro de Job. Dios le permitió hacer lo que hizo Satanás con Job, pero hasta donde Dios se lo permitió. Vas a hacer esto y no pasarás más allá, porque Dios, que es poderoso, pone los límites. Y en eso, hermanos, nosotros tenemos que ir entendiendo, y aquí es importante ir entendiendo el poder de Dios. Lo vamos a ver, por supuesto, el próximo domingo nuestro hermano Luis nos va a hablar sobre la soberanía de Dios, que está muy relacionada también con lo que es la omnipotencia de Dios. ¿Quién es el que coloca los límites? Y es ahí cuando nosotros tenemos que entender que las situaciones que vivimos en nuestra vida, ¿verdad? Siempre están supeditadas al poder de Dios. Satanás no puede hacer más allá de lo que Dios permite. Y de hecho nosotros sabemos que Satanás ya está destruido, ya está vencido, ¿verdad? Satanás fue vencido allí en la cruz del Calvario. Allí es donde se mostró el poder maravilloso de Dios. Y allí se cumplió lo que dijo también Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Allí se cumplió y se manifestó que Dios cuando habla se hace, ¿verdad? Lo que su palabra dice. Y eso no es otra cosa sino el poder de la palabra de Dios. Por lo tanto, recuerdan ustedes, el mismo Señor Jesucristo, ahí en Juan capítulo 19, le recordó a Pilatos, cuando Pilato de alguna manera ostentó poder, ¿verdad? ¿No sabes que yo tendría poder para liberarte en estos momentos? ¿Qué le respondió el Señor Jesús? Si no te fuera dado de mi Padre, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí. El Señor Jesús fue muy claro y le dijo muy claro, ¿verdad? Que Dios era omnipotente. Y es ahí donde nosotros debemos también entender. Ninguna autoridad, ningún gobierno, ¿verdad? Puede gobernar si no fuera porque Dios lo permite. Y por lo tanto, nuestra confianza tiene que estar en Dios, no en las autoridades, no en los gobiernos de turno. Quizá nos asuste muchas veces las cosas que los gobiernos quieran hacer, pero nuestra confianza está ¿en quién? En Dios, porque Dios es el que permite todas las cosas. Dice que Él es el que muda los tiempos y las oportunidades. Él es el que quita y pone reyes. Y aún más, avanzando en el Nuevo Testamento, encontramos allí cómo el poder de Dios se manifiesta en Dios encarnado, en Jesucristo, ¿cierto? Su poder es visto allí en todos los milagros que Él hizo, en todas las sanidades que Él hizo. Allí en Marcos 6, cuando alimenta a 5,000, cuando pone en jaque, ¿verdad?, a sus discípulos, bueno, aliméntenlo ustedes. Señor, ¿qué podemos hacer? Tenemos simplemente 5 panes y ¿cuántos peces? ¿Ah? No tenemos más. Bueno, ustedes preocúpense de alimentarlos. Y cómo el Señor alimenta a 5,000. Allí en Marcos capítulo 3, cuando calmó la tormenta, cuando estaban en la desesperación más absoluta los discípulos, cómo el Señor tan solo con su palabra, el Señor Jesucristo calmó la tormenta. ¿Ah? Y por supuesto, yo diría uno de los últimos despliegues de su poder manifestado ante las personas, lo que nos dice allí Juan 11 y Marcos 5, ¿verdad? Cuando resucita a Lázaro,
con esa voz poderosa del Señor, esa voz fuerte que grita, porque gritó, ¿verdad? Y gritó hacia el sepulcro: Lázaro, ven fuera, ¿verdad? Tiene que haber sido eso tremendamente impresionante. O cuando resucita también a la hija de Jairo. Muestra del poder absoluto y todo poder, ¿verdad?, de nuestro Dios, en este caso de Dios encarnado. Bueno, y eso nos habla, esto nos habla del poder que el Señor tiene, que nuestro Dios tiene sobre la vida y también sobre la muerte. Y es allí donde nosotros también tenemos que gozarnos, porque justamente el Señor Jesús a lo que vino, ¿verdad?, fue para destruir la muerte, destruir las obras del diablo, las obras de la muerte, para llevar a los pecadores a una correcta relación con Dios. Por eso era necesario destruir la muerte, ¿verdad? Por eso es que Pablo enarbola, ¿verdad?, esta arenga donde dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿De qué te puedes ufanar, muerte? Si ahora la muerte ha sido supeditada, ha sido, ¿verdad?, controlada y pisoteada, ¿verdad?, por el poder de Dios. Ya no tienes poder alguno sobre los hombres. El Señor Jesús declaró que Él tenía poder sobre su vida, dice, para volverla a tomar. Y lo hace con un ejemplo alegorizando allí, ¿cierto?, en Juan capítulo 2 con el templo. Destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. ¿Ah? Los hombres entendieron literalmente las cosas pensando en el templo de Jerusalén, ¿cierto? Y lo acusaron por esa blasfemia. No entendieron de lo que él estaba hablando. Y él estaba hablando del poder, el poder sobre la vida y la muerte. Nuestro Señor tiene poder sobre todas las cosas. Y eso es maravilloso. Al Dios que adoramos, ese Dios al cual adoramos, tiene poder sobre la vida y también sobre la muerte. Por lo tanto, no debe ser para nosotros un tema de miedo, de preocupación, de susto, ¿verdad?, pensar o hablar de lo que es la muerte. Porque tenemos a un Dios que es poder, ¿verdad?, todo poder, y en su mano está la vida como está la muerte. En Él está el querer, como dice también la palabra de Dios, y el hacer. Y nuestra vida está segura en el Señor. Imagínense que se lo dijo también allí en Mateo 26, cuando Él dijo que podía llamar a 12 legiones de ángeles que lo rescataran, ¿cierto?, durante su juicio. Él lo podía hacer, ¿o no? O sea, yo puedo pedir a mi Padre que envíe 12 legiones de ángeles. ¿No les gustaría tener ese poder? Es maravilloso, suena maravilloso. Los hombres alucinan con esto. Y por eso es que crean estas películas de superhéroes, ¿cierto? Porque el hombre de alguna manera anhela, sueña con poder tener poder sobre todas las cosas. Y lo hace graficándolo y de alguna manera expresándose en estas películas de ciencia ficción. Ojo, que son ciencia ficción, no vayan a creer que hay superhéroes que vuelan, ¿cierto? Porque los niños de repente no vayan a tirarse del techo de la casa, ¿verdad?, pensando que cuidado, tenemos los padres que ser sabios en enseñar a nuestros hijos que esas cosas son ciencia ficción, que no es realidad. El único que tiene poder sobre todas las cosas es Dios. El único. ¿Ah? Por lo tanto, es interesante y es hermoso poder ver que este Dios al cual adoramos tiene este maravilloso poder. ¿Existen apreciaciones incorrectas respecto de la omnipotencia de Dios? Sí, las hay. Porque algunos dicen que Dios tiene poder absoluto y puede hacer lo que quiera. ¿Han escuchado esa expresión? Yo hasta este momento no he dicho en ningún momento Dios puede hacer lo que quiera. Porque en realidad la palabra correcta es Dios tiene todo poder, ¿verdad? Y quizá, ¿verdad?, esta expresión que algunos han dicho, Dios tiene poder absoluto y puede hacer lo que Él quiera, de eso, por lo tanto, han surgido ideas, pensamientos, filosofías y también religiones donde se enseñan expresiones incorrectas respecto de la omnipotencia de Dios. Si Dios puede hacer lo que quiere, entonces Dios puede sufrir, Dios puede morir, Dios puede, no sé, pecar, porque si Dios puede hacer lo que quiera. Otros han dicho que puede convertirse en una piedra o en un animal, los que enseñan la reencarnación, ¿cierto? O transformar el pan en el cuerpo de Cristo, que eso, ¿verdad?, no es correcto. En el fondo hacer cosas contradictorias, cambiar el pasado en el presente, como a algunos les encantaría, ¿verdad?
volver al pasado y transformar el pasado, ¿verdad?, para mejorar el futuro. No sé, convertir la verdad en falso. Cuidado. Cuidado cuando equivocadamente decimos que Dios puede hacer lo que quiera. En realidad, la definición teológica correcta es que la omnipotencia de Dios describe su capacidad para hacer cualquier cosa, pero consistente con su naturaleza. Dios puede hacer efectivamente cualquier cosa, pero consistente con su naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy diciendo que Dios no puede mentir. Hay cosas que Dios efectivamente no puede hacer. No puede mentir. Dios no se puede arrepentir porque iría en contra de su naturaleza. ¿Se entiende? Entonces, alguien dice, entonces Dios no es omnipotente. Dios es omnipotente. Pero de acuerdo a los planes y propósitos que Él ha establecido, o lo que se ha establecido, digamos, en el contexto de su voluntad, de sus demás perfecciones. No es, por eso es que cuidado con ello, porque justamente es aquí donde a veces podemos tener un mal entendimiento y mala apreciación, incluso hasta en nuestras oraciones, que lo vamos a ver un poquito más adelante, porque muchas veces pensamos que Dios puede hacer todo lo que yo quiera, y quizá podamos estar orando, ¿verdad?, para que el Señor haga algo que a lo mejor va contra nuestros propios principios, ¿o no? Claro. ¿Eh? Alguno podría estar pensando, Señor, que no sé, mi profesora tengo un accidente para que no tenga la prueba el lunes. ¿Creen ustedes que Dios va a ir en contra de su naturaleza, que es bueno? Dios va simplemente por darnos en el gusto, ¿se entiende? No es que Dios haga lo que quiera. Dios, ¿verdad? Vuelvo a repetir, la omnipotencia de Dios describe su capacidad de hacer cualquier cosa consistente con su naturaleza. Y lo tenemos allí con Jonás. Voy a recurrir a Jonás nuevamente, como lo había hecho en otras predicaciones. ¿Se acuerdan que Jonás se enojó? ¿Por qué se enojó? Porque Dios tiene poder para perdonar, ¿sí o no? Y se enojó. ¿Qué es lo que quería Job? Que destruyó Dios con su poder, destruyera a los ninivitas. Pero no iba a ir en contra de su naturaleza Dios, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿o no? Y Dios simplemente en su soberanía, en sus propósitos, Dios estableció una alerta que si ellos aceptaban, ¿verdad?, serían perdonados. Si no, serían destruidos. Y bueno, y el encargado de entregar esa alerta era el profeta, que no quería hacer el trabajo. Porque sabía que Dios, si ellos escuchaban el mensaje y se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Y muchas veces nosotros queremos que Dios haga cosas que van en contra de su naturaleza, simplemente para satisfacer nuestros propios deseos. ¿Se dan cuenta que es importante entender al Dios que adoramos? Por lo tanto, nuestra oración, y lo vamos a ver justamente más adelante porque vamos a retomar estos versículos que hemos leído. Pero permítanme también concluir esta parte expresando que en realidad la mayor muestra de omnipotencia de parte de nuestro Dios es que el hombre pecador pueda ser salvo. Sin duda que esa es la mayor muestra del poder de Dios. Porque es posible que un hombre apartado de Dios, apartado de todo lo bueno, un hombre que es egoísta, orgulloso, enemigo de Dios, destinado a la condenación eterna, pueda ser salvo y declarado justo, y ser declarado justo sin tener mérito alguno. Sin duda que eso solamente lo puede hacer el poder de Dios. Solo Dios puede transformar el corazón más duro. Solo Dios puede transformar el corazón más orgulloso. Solo Dios tiene el poder para transformar el orgullo, ¿verdad?, la soberbia, el egoísmo del ser humano y darle salvación. Y transformarnos en dóciles corderitos, ¿cierto? Y creo que de eso podemos dar fe todos nosotros. Basta recordar lo que éramos antes de conocer al Señor y lo que hoy somos por la misericordia del Señor. Hermanos, sin duda que el mayor poder de Dios manifestado está en esto, en que solo Dios puede dar vida eterna. Solo Dios nos puede salvar de la condenación eterna. Solo Dios puede hacer que un día podamos estar en su presencia.
Y de eso podríamos hablar, porque ahí entre medio está nuestros cuerpos, si estamos vivos seremos transformados, etc. O sea, la manifestación del poder de Dios está en todas las cosas. Pero sobre todo, solo en Dios podemos encontrar vida eterna. Nadie más puede hacer esto. Nadie más puede hacer lo que Dios hizo, ¿verdad? Entregar a su Hijo. Ningún rito, ninguna religión, ningún compromiso de la propia voluntad del ser humano puede satisfacer, ¿verdad?, el alto estándar de la santidad de Dios. No, estamos totalmente imposibilitados. Ni usted ni yo tenemos la capacidad para poder presentarnos ante Dios y presentarnos como justos. Solamente y por la gracia de Dios y por el poder de Dios es que nosotros podemos presentarnos hoy día ante Dios y ser declarados justos por Cristo, que murió allí en la cruz del Calvario. Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Y si Dios puede declararme salvo haciendo lo que era imposible para los hombres, ¿cómo no me podrá dar entonces solución o salida a cualquier problema en el que yo me encuentre? ¿Verdad? ¿No podrá Dios iluminar nuestro camino cuando vemos todo oscuro? ¿No podrá Dios hacer de lo que se ve imposible posible? Por supuesto que sí. Ese es el Dios al que adoramos, porque la omnipotencia de Dios está en todas las cosas, por sobre todas las cosas, y es lo que nosotros tenemos que aprender. Pero hablemos un poquito respecto de la omnipotencia de Dios y nuestra actitud frente a su poder. Porque pensando en esto que yo he dicho, en todo lo que he hablado hasta este momento, ¿verdad? Hablamos de un Dios que realmente es maravilloso, un Dios que tiene todo poder, un Dios que tiene en control todas las cosas. Nada escapa a su conocimiento y nada escapa al control de su fuerza. Y justamente vuelvo a retomar este punto. ¿Dios puede hacer lo que yo quiera? Dios no está para darme en el gusto, ni para darle en el gusto a usted. Dios, ¿verdad?, nos ha permitido, Dios nos ha creado ¿para qué? ¿Para qué nos creó Dios? ¿Ah? Para adorarle, nos creó para su gloria, para que seamos para honra y gloria de Dios, para que podamos manifestar el poder de Dios. El hecho de ser hijos de Dios, ¿no es una bendición? ¿No es la honra y la gloria para Dios? No somos hijos de Dagoberto Valladares, no somos hijos de Omar Coñomán, somos hijos de Dios, porque solo Dios ha podido transformar nuestra vida. Solo Dios nos ha hecho de personas que estábamos condenadas para la eternidad, nos ha hecho ahora salvos para la vida eterna y gloriosa con Cristo Jesús en los cielos. Somos hechos para su gloria. Hemos sido rescatados de la condenación eterna para su gloria, para la manifestación de su poder. Pero el hombre quiere ostentar poder. Necesitamos muchas veces, ¿verdad?, mostrar nuestro poder. Pero, y muchas veces también nuestros deseos egoístas quieren que Dios manifieste su poder satisfaciendo nuestros propios deseos. Y es allí que tenemos que tener cuidado cómo oramos a Dios. Cuando oramos a Dios, o cuando nuestro corazón, ¿verdad?, le está pidiendo al Señor, o cuando nuestra mente, ¿verdad?, desea algo que Dios haga. Y aquí tenemos el ejemplo, y vamos a volver ahora a Lucas, al capítulo 1. Y voy a dar lectura a los versículos 34 al 38. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes a ella, que es llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. Miren, al igual que Zacarías, a María se le dio una señal. Recuerden, Zacarías, ¿cierto?, padre de Juan el Bautista. Y el nacimiento de Juan el Bautista fue milagroso, pero no fue un nacimiento virginal. Es decir,
Dios permitió que una mujer anciana tuviera un hijo. No era virgen, era ya una mujer anciana, simplemente. Tenía un esposo, Zacarías. Pero Dios permitió que una mujer anciana tuviera un hijo y ese era Juan el Bautista. Ahora, la frase ninguna cosa es imposible para Dios, yo diría es muy apropiada, sobre todo, hermanos, hoy día, en estos días, porque expresa, yo diría, una verdad a la que nosotros también necesitamos aferrarnos a estos días. Porque muchas veces toda la vorágine de las situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor nos hacen a veces poner o cifrar nuestras esperanzas o nuestra confianza en cosas que no, ¿verdad? Cualquier otra cosa, pero no en Dios. O empezamos a buscar dónde aferrarnos sabiendo que tenemos a un Dios todopoderoso. O simplemente caemos en desesperanza porque parece que las cosas no van a suceder como nosotros queremos o creemos que tienen que suceder. Pero nos olvidamos que hay un Dios todopoderoso, que Él hace como quiere, según su voluntad y según sus propósitos, que obviamente no van contra su naturaleza. ¿Ah? Pero lamentablemente algunos, como dije, han distorsionado esta afirmación. Dicen que Dios hará lo imposible que le pidamos. No, cuidado. Dios no va a hacer lo imposible que le pidamos. Con esto, muchas veces, como dije, algunos cubren sus deseos simplemente egoístas. Tenemos, por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad. Los que enseñan, ¿verdad?, que Dios tiene para poder. Si tú haces tal cosa, Dios te va a dar 30 veces más de lo que tú das. ¿Y qué sabe él si Dios tiene pensado darle 30 veces más de lo que ofrendó? ¿Qué saben aquellos que promueven el evangelio de las sanidades, verdad? No es que no creamos en el poder de Dios para sanar. Somos una iglesia que creemos que Dios puede sanar, ¿o no? Y el Señor ha hecho milagros en nuestra propia congregación. Ha hecho cosas, ¿verdad?, que nos ha alegrado y cómo Dios ha obrado en muchos de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Pero yo no soy quien, ni usted, para estar ofreciendo, ¿verdad?, a destajo el poder de Dios. Vengan aquí, ¿verdad?, y los vamos a sanar a todos. Eso le corresponde a Dios. Y muchos han malinterpretado y han hecho un abuso de lo que es la omnipotencia de Dios, arrogándose, ¿verdad?, la autoridad de ordenar a Dios que haga algo, ¿verdad?, que simplemente son puramente deseos egoístas. No, hermanos. Dios puede hacer cualquier cosa que Él se haya propuesto llevar a cabo, eso sí. Y por eso es que nosotros oramos, ¿cómo? ¿Y cómo el Señor nos enseñó a orar? Que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Qué le dijo el Señor Jesús cuando estaba allí en el Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí este vaso. Padre, ¿por qué no vemos la posibilidad de que hagamos esto de otra manera y que yo no tenga que pasar? Cuando dice pasa de mí este vaso, es que yo no tenga que pasar por el sufrimiento y por la cruz y por la crucifixión. Veamos si hay otra alternativa, en el fondo lo quiso decir, en su humanidad el Señor, ¿verdad?, orando al Padre. Pero la tercera vez, cuando vuelve a orar a su Padre, ¿qué le dice el Señor? Padre, empero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y quizá muchas veces nos sintamos tentados a querer pedirle a Dios que las cosas se hagan conforme a lo que nosotros queremos. Hermanos, nosotros tenemos que buscar siempre que se haga la voluntad de Dios. Si creemos realmente y si confiamos que el Dios al que adoramos es omnipotente, entonces debiéramos pedir que se haga siempre su voluntad. ¿Amén? Amén. Que así sea. La pregunta, fíjense ustedes, de María. María preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Ah? Yo diría que eso es una pregunta tremendamente natural de una chiquilla joven. ¿Ah? María era una señorita, era una niña muy joven. Y le pregunta al ángel, ¿pero cómo va a ser esto si yo todavía no conozco varón? Es decir, todavía ni siquiera he tenido relaciones con mi marido, ¿ya? Con José. ¿Ah? Y esta pregunta es muy similar si ustedes van allí a Lucas capítulo 1, versículo 18. Miren la pregunta que hizo Zacarías al ángel. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en días. ¿Cómo voy a conocer esto?
¿Cómo voy a saber de esto? Pero dice María, si ustedes se fijan, María hace una pregunta, ¿verdad? Para poder entender algo que ella estaba confundida. Zacarías pidió pruebas. A diferencia de María, María simplemente pidió que se le respondiera la pregunta que ella la tenía confundida. ¿Cómo puede hacer esto si todavía no conozco varón? Zacarías tenía una esposa, ¿verdad? La madre de Juan el Bautista. ¿Ah? Él pidió pruebas. Ahora, lo entendemos y la respuesta que se le da a cada uno de ellos es totalmente distinta. A Zacarías se le dio una respuesta clara: te vas a quedar mudo hasta que nazca el niño. ¿Y por qué fue eso? ¿Y por qué a María sí se le contestó la pregunta? Porque a María, ¿qué le dice? El Espíritu, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo tanto también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. A María se le dio respuesta, pero ¿por qué no se la dio a Zacarías? Y a Zacarías más encima lo dejó mudo. Simplemente porque si ustedes leen más adelante, en el capítulo 1, ¿ya? ¿Por qué? Dice, respondiendo el ángel, dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y he aquí estarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, es decir, hasta cuando nazca el niño, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Qué pasó con Zacarías? Zacarías, al parecer, pidió pruebas. Realmente, si tú eres Dios, a ver, Señor, ¿se acuerdan de otro personaje que hizo esto mismo? ¿Ah? Tomás, ¿qué otro? No es el único. Gedeón. Hay varios en la Biblia que, a ver, Señor, espérate, vamos a buscar un notario para ver si la cosa es cierta o no. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos de la misma forma? Ayúdanos el Señor para que nuestra respuesta sea la de María. ¿Cuál fue la respuesta de María? Versículo 39. Perdón, versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Simplemente María entendió lo que el ángel le dijo en el versículo anterior, porque María, ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí. Y ese he aquí es una palabra usada por Lucas, que la podemos remitir al Antiguo Testamento, cuando el Señor anunció el nacimiento de Isaac, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Sara también se rió? Y como yo, siendo vieja, dijo: voy a tener un hijo a esta edad, de Abraham, que está tan viejo como yo. Y cuando el Señor entendió esto, ¿qué le dijo? ¿Acaso crees que hay algo imposible para Dios? ¿Ah? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Le respondió a Sara, ¿cierto? En el capítulo 18 de Génesis. ¿Ah? Hermanos, este es el verdadero evangelio, las buenas nuevas, de quienes nos encontramos en situación, ¿verdad?, de no tener ninguna posibilidad. El poder del evangelio, ¿verdad?, el poder de Dios, por medio de Jesucristo muriendo en la cruz, es quien nos puede dar vida. Y si Dios pudo hacer eso, puede hacer todas las cosas. Entonces, hoy día, cuando el ser humano vive entre la espada y la pared, la gente vive entre la angustia, entre la desesperación, entre el no saber qué sucederá mañana, el no saber cómo va a solucionar sus problemas. Hermanos, nosotros los cristianos debiéramos estar tranquilos, felices, dichosos y en paz, sabiendo que tenemos a un Dios todopoderoso. Que yo no sé cómo va a solucionar los problemas. Ahora nuestro hermano Omar daba testimonio, ¿cierto? El Señor hace como quiere. ¿Ah? Lo tuvo ahí con buenas vacaciones, ¿cierto? Y ahora, y el Señor, y a lo mejor en algún momento, ¿qué puedo hacer? Pero el Señor hace como quiere con nosotros. Su poder es por sobre todas las cosas. Y no podemos dudar del poder de Dios.
cuando las cosas se vean difíciles, cuando no sepamos cómo hacerlo, qué hacer, qué decisión tomar. Tenemos que recurrir a Dios, a ese Dios todopoderoso, adorarle, buscar su dirección, porque Él sí sabe cómo hacer las cosas. Él es el que tiene el poder. A Él tenemos que buscar. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel dice, partió de ella, simplemente escuchó lo que María dijo, misión cumplida, y se fue el ángel. Porque María entendió el mensaje, comprendió, no se quedó en disquisiciones y en dudas, ¿verdad? Y le fue a preguntar a las amigas y fue allí porque no quedó convencida. María, con la respuesta que el ángel le dio, fue más que suficiente, porque para Dios no hay nada imposible. Esto nos recuerda el heme aquí de Abraham, cuando Abraham llamó, ¿cierto? Cuando Dios lo llamó a Abraham, heme aquí, Señor. El heme aquí, cuando el Señor llamó a Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Cuando el Señor, cuando le dijo a Ana, ¿verdad? Vas a tener respuesta a tu oración. Y Ana dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se paró y se fue tranquila a su hogar, confiada que Dios era el que iba a obrar, conforme a sus propósitos, conforme a su poder. Hermanos, es así como nosotros tenemos que responder a la omnipotencia de Dios. Señor, aquí estoy, haz conmigo conforme sea tu palabra, tu voluntad. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a que la palabra del Señor se cumpla en nuestras vidas? ¿O seguiremos insistiendo en hacer lo que nosotros creemos que tiene que ser? No, hermanos, el que siga creyendo que tiene que hacerse las cosas como usted cree que tiene que hacer, está yendo en contra de los propósitos de la voluntad y del poder de Dios. Porque Dios hace como quiere con nosotros. Él tiene todo poder. Y que así sea, que podamos decir, Señor, hágase todo conforme a tu palabra. Porque tú eres un Dios de poder. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, a que podamos asimilar y comprender lo maravilloso que eres tú, un Dios realmente omnipotente. Guíanos, Señor, para que en nuestra oración, en nuestra vida, siempre podamos, Señor, tener presente que todo, Señor, está bajo tu dominio, todo está bajo tu poder. Que aún las dificultades y los momentos agrios y difíciles de nuestra vida, Señor, son permitidos por ti, por tu soberanía, Señor, pero también la solución a las dudas, a los conflictos y a las problemáticas que podamos vivir, Señor, están también bajo tu poder. Ayúdanos, Señor, al igual que María, a responder en fe, Señor, que se haga conforme a tu poder, que se haga conforme a tu palabra, porque tu poder sin duda que es grandioso y tú sabes hacer lo mejor en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias. Dios te